Muy buenas, culés. Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias del FC Barcelona. Y hoy tenemos que volver a hablar de un nombre que sigue generando muchísimo ruido alrededor del Barça, Julián Álvarez. Porque cuando parecía que la operación podía estar prácticamente bloqueada, cuando muchos empezaban a dar por imposible la llegada del delantero argentino al Camp Nou, aparece una nueva información que vuelve a cambiar por completo el escenario. Y atención, porque según la información difundida por Gerard Romero en Gigantes, Hansi Flick habría dado una orden muy clara a la dirección del FC Barcelona, no rendirse con Julián Álvarez. Sí, culés. Flick no quiere que el Barça dé por perdida esta operación. El técnico alemán habría pedido a la directiva que haga un último intento para conseguir el fichaje del delantero argentino. Una última ofensiva. Una última oportunidad. Una última negociación antes de cerrar definitivamente la puerta. Y esto es especialmente importante por una razón. Julián Álvarez no sería simplemente un fichaje más para Hansi Flick. El argentino sería una prioridad absoluta para el entrenador de cara a la próxima temporada. Flick habría dejado claro que quiere a Julián Álvarez y que considera que el Barça todavía debe intentar encontrar una fórmula para llevarlo a Barcelona. Por eso, a pesar de todas las dificultades que existen actualmente, dentro del entorno azulgrana todavía hay una puerta abierta. Pero aquí viene la parte más interesante de toda esta historia. Porque Gerard Romero también ha adelantado que la próxima semana está previsto un encuentro entre Gilmarín y Julián Álvarez. Sí, habéis escuchado bien. Julián Álvarez se sentará cara a cara con Miguel Ángel Gilmarín, una de las personas con mayor poder dentro de la estructura del Atlético de Madrid, para hablar directamente sobre el futuro del delantero argentino. Y este encuentro puede ser importantísimo. Ahora bien, hay que tener muchísimo cuidado con la interpretación de esta noticia. Porque que Gilmarín haya aceptado reunirse con Julián Álvarez no significa automáticamente que el Atlético de Madrid vaya a venderlo. No significa que el Atlético vaya a decirle, Julián, si quieres marcharte, puedes hacerlo. Tampoco significa que el Barça tenga vía libre para negociar. Y mucho menos significa que el fichaje esté cerca de cerrarse. Nada de eso. Pero sí representa algo que hasta ahora parecía mucho más complicado. El Atlético de Madrid está dispuesto a escuchar directamente al jugador. Y eso, aunque pueda parecer un detalle pequeño, dentro de una operación de estas dimensiones puede ser tremendamente importante. Porque hasta ahora la postura del Atlético había sido muy clara. El club rojiblanco no quería desprenderse de Julián Álvarez. No quería negociar su salida. Y, sobre todo, no quería abrir una puerta para que el delantero pudiera marcharse rumbo al Barcelona. El Atlético considera a Julián una pieza fundamental de su proyecto deportivo. Por eso, el simple hecho de que se produzca una reunión entre el jugador y Gilmarín puede interpretarse como un pequeño movimiento dentro de una situación que llevaba semanas prácticamente bloqueada. Y ahora la gran pregunta es evidente. ¿Qué va a decir Julián Álvarez en esa reunión? Porque aquí está probablemente la clave de toda esta historia. Si Julián se sienta frente a Gilmarín y vuelve a transmitirle personalmente que quiere abandonar el Atlético de Madrid, que considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo desafío y que su deseo es jugar en el FC Barcelona, entonces la situación podría cambiar considerablemente. No significa que el Atlético vaya a aceptar. Pero sí obligaría al club rojiblanco a tomar una decisión sobre cómo gestionar el deseo de su propio jugador. Y esto es precisamente lo que el Barça necesita. El Barcelona necesita que Julián Álvarez dé un paso al frente. Necesita que el delantero argentino deje claro cuál es su voluntad. Porque una cosa es que el Barça quiera ficharlo y otra muy diferente es que el propio futbolista presione para que la operación pueda realizarse. Y aquí es donde entra Hansi Flick. Porque si la información de Gerard Romero es correcta, el entrenador alemán no quiere que el Barça abandone la operación. Flick habría pedido expresamente una última tentativa. Y eso demuestra hasta qué punto considera importante a Julián. El técnico quiere un delantero capaz de aportar movilidad, presión, intensidad, capacidad de asociación, por supuesto, gol. Y Julián Álvarez encaja perfectamente en ese perfil. No estamos hablando únicamente de un delantero capaz de marcar goles. Estamos hablando de un futbolista que puede moverse por diferentes zonas del ataque, participar en la presión, asociarse con sus compañeros y adaptarse a diferentes estructuras ofensivas.
Precisamente por eso Flick estaría insistiendo tanto. Pero ahora viene la parte complicada. Aunque el jugador pudiera expresar su deseo de marcharse, negociar con el Atlético de Madrid seguiría siendo extremadamente difícil. El club madrileño no tiene ninguna obligación de facilitar la operación. Y si decide que Julián es una pieza indispensable, puede mantener una postura muy dura. El Barcelona, además, tendría que encontrar una fórmula económica que hiciera viable el fichaje. Por lo tanto, no podemos decir que la operación esté hecha. Ni siquiera podemos decir que esté cerca. Lo que sí podemos decir es que el escenario ha cambiado ligeramente. Y en una negociación que parecía completamente cerrada, cualquier pequeño movimiento puede terminar siendo relevante. La reunión de la próxima semana puede convertirse precisamente en ese movimiento. Porque si Julián Álvarez le comunica directamente a Gil Marín que quiere salir, la pelota pasará al tejado del Atlético de Madrid. Y entonces habrá que ver cuál es la respuesta del club. ¿Mantendrán su postura de no vender? ¿Intentarán convencer al argentino para que continúe? ¿Escucharán propuestas? ¿O, por el contrario, abrirán una pequeña puerta para negociar? Estas son las grandes preguntas que todavía no tienen respuesta. Y precisamente por eso, culés, no debemos adelantarnos a los acontecimientos. No podemos decir que Julián Álvarez jugará en el Barça. No podemos decir que el Atlético ya haya aceptado negociar. Y tampoco podemos decir que la reunión vaya a terminar con un acuerdo. Lo único que sabemos es que existe una reunión prevista para la próxima semana y que Hansi Flick quiere que el Barcelona realice un último intento por el delantero argentino. Y esto puede ser decisivo. Porque si el Barça realmente considera a Julián una prioridad, ahora tendrá que demostrarlo. La directiva tendrá que buscar una fórmula. El jugador tendrá que expresar claramente su voluntad. Y el Atlético tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener a su delantero. 3 partes. 3 intereses diferentes. Y una operación que todavía está muy lejos de ser sencilla. Pero atención, porque hay algo que puede cambiarlo todo. La voluntad del jugador. Si Julián Álvarez realmente quiere jugar en el Barcelona y transmite ese deseo directamente a Gil Marín, el contexto podría ser muy diferente al que teníamos hace unos días. Y por eso esta reunión tiene tanta importancia. No porque vaya a garantizar el fichaje, sino porque puede servir para conocer, de una vez por todas, cuál es la posición definitiva de Julián Álvarez. ¿Quiere quedarse en el Atlético? ¿Quiere marcharse? ¿Quiere jugar en el Barça? ¿Está dispuesto a presionar para que se produzca la operación? Las respuestas podrían empezar a conocerse la próxima semana. Y mientras tanto, Hansi Flick sigue insistiendo. El entrenador quiere a Julián. El Barça todavía no quiere abandonar completamente la operación. Y el Atlético, por ahora, sigue teniendo la posición de fuerza. Por eso, culés, la historia está lejos de terminar. Durante los próximos días probablemente no tendremos una resolución definitiva, precisamente porque el encuentro entre Gil Marín y Julián Álvarez está previsto para la próxima semana. Así que habrá que esperar. Y, sinceramente, esa reunión puede ser uno de los momentos más importantes de toda esta historia. Porque después de ese encuentro podremos saber si existe realmente una posibilidad de que Julián Álvarez abandone el Atlético de Madrid o si, por el contrario, el club rojiblanco mantiene su posición y cierra definitivamente cualquier posibilidad de salida. Por ahora, lo único que podemos decir es que Hansi Flick no se rinde. El entrenador habría pedido al Barça una última ofensiva. Julián Álvarez tiene una reunión programada con Gil Marín. Y el futuro del delantero argentino vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Así que, culés, preparaos, porque la próxima semana puede haber novedades muy importantes. Y si Julián Álvarez sale de esa reunión confirmando que quiere abandonar el Atlético y que su prioridad es vestir